Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos de nuevo a este lugar de encuentro de la maestría en matemática superior orientada a la educación secundaria. Bueno, vamos a iniciar hoy este primer encuentro formal de la tutoría. Eh, pues dándole la bienvenida y la palabra a ustedes, que como saben, como lo dijimos la vez pasada, son parte fundamental en este curso ahora por tutoría. Y ustedes son los que deben gerenciar de qué manera vamos a continuar estas clases bajo mi supervisión, ¿ya? Y bajo los esquemas que establecimos en la clase pasada y que conversamos en la clase pasada. Entonces, este, pues los dejo en dueños del micrófono y vayan solicitando la participación. Bueno, como siempre lo hacemos por el chat, yo les doy la participación y ustedes van conversando y vamos aclarando los conceptos que estén allí, donde estén las dudas, donde tengamos que hacer un paréntesis y aclarar algo más. Pero bueno, vamos a iniciar por, por allí, por empezar a conversar acerca del primer capítulo de la unidad número uno, que es Introducción a la Lógica Matemática, ya donde están todos los conceptos eh, de la lógica matemática. Entonces, bueno, vamos a iniciar allí. Dime, Rubén, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches para todos. Son varias preguntas, las voy a ir repasando y las voy a ir haciendo cada una en su momento. Pero la primera pregunta que tengo es en el ejemplo número 12 del material. ¿Lo leo de aquí o usted lo presenta, profesor? Bueno, pero no es directamente que ya el ejemplo 12 estamos hablando que ya casi están más de la mitad. Entonces vamos a empezar por, por, lo, por donde se debe comenzar, por el principio, las primeras Ah, justificaciones. O sea, y a medida que vayamos avanzando, bueno, vamos llegando hasta allá. Pues. Vamos a hacerlo de manera ordenada para no perder la continuidad, pues. Tener que estar ok, saltando de un lado a otro. ok. Entonces, en su momento, entonces yo haré la pregunta. Está bien, no hay problema. Gracias. Ah, bueno. ¿Quién va a comenzar conversando? Pues entonces, vamos a darle la palabra a alguien que le gusta hablar mucho. Él no lo ha pedido, pero yo le voy a dar la palabra para que se exprese. Joel, vamos a ver. Comienza la introducción. Háblanos acerca de lo que vamos a estudiar. Dice que abandonó la reunión, profesor. Él tiene problemas con el internet. Sí, Joel se fue. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a escoger a alguien aquí. Vamos a escoger a Carlos. Vamos a ver, Carlos, conversanos. Háblanos. Recuerden Eh, que aunque todos son oyentes, aunque los demás son oyentes y otros son participantes ya como tal, pues si están aquí tienen que participar. Acerca del primer capítulo de la primera unidad. Sí, correcto. Bueno, profesor, hay tantas cosas que decir, pero Habla de básicamente, algo general, de forma general de la primera parte del capítulo. de la primera parte del capítulo. Bueno, básicamente podemos decir que una de los dos conceptos básicos más importantes y fundamentales son los conceptos de enunciado y proposición. Eh,
hay que a nivel de lógica, o sea, los lógicos básicamente no hacen distinción, prefieren no hacer distinción de uno y otro, ya que a través de la lógica los escenarios deben estar bien definidos, y como se habla dentro de escenario bien definido, pues sencillamente no se hace como tal diferencia entre lo que es proposición y lo que es enunciado. Además, déjame ver qué más. La deducción, o sea, podemos hacer una deducción, podemos decir que es un discurso que resulta la necesidad o sea, una deducción proviene de, o sea, nunca a partir de una deducción a nivel de lógica vamos a tener conclusiones, digamos, no válidas si utilizamos lo que es los conceptos bien definidos. Las deducciones podemos decir que parten de lo que son las premisas, y después que partimos de premisas bien definidas, entonces vamos a llegar a una conclusión. La lógica, como decía el material que que usted nos suministró, la lógica es diferente a la psicología en el sentido de que a los lógicos no les interesa como el proceso, más bien le interesa al final la validez del razonamiento, si es válido o es no válido. Bueno, ¿qué más le digo, profesor? Bueno, muy Sí, bien. si puede Eso seguir otro compañero a abundar eso un me poquito gusta. más. Vamos a ver, Félix Trinidad. Pero ese soy yo. Usted mismo es. Sí, nítido, claro, claro que se puede. También hay un enfoque acerca de el interés del razonamiento correcto a partir de los cánones de Aristóteles, y se observan varias categorías eh, acerca del tema que él había escrito sobre la interpretación, sobre cómo se analizan de manera posterior, sobre las refutaciones filosóficas, y que esto nos lleve a una deducción. De ahí se parte con una definición de lo que tiene que ver con deducción, donde presenta Es una deducción. como definición que es una palabra latín que proviene del latín logo, lo que quiere decir que suponiendo ciertas cosas resulta la necesidad de otra diferente, que también podría ser supuesta, y que estas pueden así hacer una forma como de demostración partiendo de premisa hasta llegar a una conclusión. De ahí va lo que tiene que ver con la lógica simbólica, lo que se utiliza en razonamiento matemático. En el caso de forma fundamental, se presenta como una herramienta para una manera de construir
alguna idea. En el caso de un ejemplo que tenemos por ahí, plantea, por ejemplo, supongamos que nos dicen que cierta cantidad es un entero positivo menor que 4 y que el número en cuestión podría ser divisible por 3 y que luego de esto se le suma 2 y obtenemos un número divisible por 4. ¿De qué manera nosotros podemos inferir ese número? Es un ejemplo que nos plantean en esta parte. Entonces, en ese caso, tomando como premisa de que el número es menor que 14, pero que sea divisible por 3, entonces habrían 4 opciones. Una podría ser el mismo 3, una podría ser el 6, otra podría ser el 9 y otra podría ser el 12. Ahora, luego nos dice que al sumarle 2, se puede obtener un número que sea divisible por 4. Entonces, fíjense que si a 3 tú le sumas 2, tú obtienes 5. 5 no es divisible por 4. Pero a 6 tú le sumas 2 y vas a obtener 8. 8 sí es divisible por 4. En los demás casos, no es divisible por 4. Entonces, de ahí podemos deducir ciertamente que nuestro número sería menor que 14 y que divisible por 3 y que al sumarle 2 sea divisible por 4, el número en cuestión sería ahí en ese caso el 6. Sería el número que estábamos buscando. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de plantear ese razonamiento? ¿Cuál sería el modo correcto de proponerlo? Ya sería de forma analítica o deductiva en ese caso. Entonces de ahí parte a lo que son las formas de razonamiento correcto, la forma de razonamiento en la lógica proposicional, o que estas podrían ser vía para lograr un aprendizaje y desarrollar diferentes métodos y diferentes técnicas con las cuales nosotros luego podríamos hacer demostraciones. Y partiendo también de que las demostraciones son herramientas de gran utilidad en el ámbito matemático. Luego viene la cuarta parte que tiene que ver con los enunciados y las proposiciones que ya Carlos había... Sí, vamos a ver, entonces, Wandy, que te quería conversar algo. Ok. Buenas noches para todos. Dentro del material estuvimos viendo también lo que son las proposiciones, que sabiendo ya que es una afirmación que se hace, que puede ser verdadera, que puede ser falsa, pero tiene que estar definida en un espacio temporal o en un contexto para poder demostrar la validez. Porque si uno lo deja así como en el aire, por ejemplo, que uno diga que X más Y es igual a 5. Bueno, Tenemos un valor. bueno, vamos a ordenar aquí. Primero, bien, está bien. Evelina. Sí, profe. Era sobre el principio, que hay un punto que me parece muy importante, que habla sobre la característica que más dificultan a las personas sobre la matemática, que es que la matemática tiene una naturaleza abstracta y el énfasis que tiene en el rigor lógico. Entonces, a las personas, por ejemplo, a veces conocemos algo,
y se nos dificulta conceptualizarlo. Y las matemáticas tratan particularmente de eso, de hacer una abstracción de los conceptos, de las funciones, de la relación que hay entre las cantidades. Bueno, al menos así lo entendí. Y el rigor lógico con que debe ser escrito o demostrado, que todo debe ser demostrado. Eso me parece muy importante. Sí, Aparte, bueno, dígame, profe. sí, bueno, básicamente, digamos que dentro de las dificultades, si pudiéramos hablar de dificultades, ¿no? Aunque Ajá, yo no lo creería como dificultad, sino más bien como fortaleza. Dentro de la fortaleza que tiene estudiar matemáticas es eso, que la matemática es un, tiene naturaleza abstracta totalmente. Es decir, cuando estudiamos matemáticas o cuando estudiamos un área de la matemática, en cualquier área, el, lo primordial de ella es poder estudiar desde el punto de vista más abstracto. Es decir, no es estudiar los casos particulares, porque los casos particulares, digamos que son, como lo dice su nombre, particular, o sea, se va a ocurrir en un momento específico, sino que la matemática lo que trata es de generalizar conceptos de la forma más abstracta posible, sin perder de vista el problema en cuestión. Es decir, ¿por qué yo generalizo un concepto o por qué generalizo un, una definición? O sea, lo generalizo para poder abarcar lo más posible, ¿ya? Y el rigor matemático es el quehacer del matemático. El matemático, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de, digamos, de dar algún tipo de aporte es a través del rigor matemático. O sea, no hay otra forma de hacerlo si no es a través del rigor matemático. Por eso es que hay que hacer siempre hincapié en el rigor matemático. Cada vez que nosotros estamos trabajando, lo importante no es que entender la definición, porque eso, digamos que eso es muy importante, entender la definición, pero también una de las cosas importantes es establecer las reglas para que esas definiciones se satisfagan. Y la manera de establecerla es haciendo énfasis en el rigor. Es decir, que se verifique cada paso, que sea comprobable, es decir, que no haya duda de que, no, pero es que en este caso no funciona. No, no, no. Si yo voy a dar una propiedad, esa propiedad tiene que ser generalizable en todos los casos. Si la propiedad se debilita, se va a satisfacer para algunos casos. Pero entonces yo no puedo hacer demostraciones para algunos casos, porque imagínense que tuviera que hacer todas las demostraciones para todos los casos. Entonces la matemática lo que busca es englobar y sobre eso recientemente hay investigaciones acerca de lo que se llaman categorías, ¿ya? La teoría de categorías y funtores, que lo que busca es tratar de ver la matemática desde el punto de vista conjuntista. Es decir, hay una teoría que se dice que toda la matemática puede ser demostrada desde el punto de vista de la teoría de conjuntos. Solamente utilizando teoría de conjuntos yo puedo demostrar todos los hechos matemáticos que nosotros conocemos. Pero para eso hay que tener un bagaje matemático de mucho que hacer, y entonces digamos que sería más complicado, ¿ya? Pero el punto clave de una persona que estudia matemática para ver éxito es saber que todo paso que dé tiene que estar justificado. Todo paso que se dé para poder hacer una afirmación tiene que ser justificado. Si eso no pasa, posiblemente no va a poder tener una demostración con rigor, ¿ya? Es por eso que no es solamente dar la respuesta, es justificar por qué esa respuesta en ese momento se pudo comprobar, ¿ya? Entonces, bueno, eso en Otra líneas. cosita, profe, con eso es que en el mismo material, pero más adelante, como unas 12 páginas más adelante,
hacen una especie de comparación muy interesante de las matemáticas con otras ciencias, que por el rigor y por la abstracción, como usted lo explica, se pueden usar algunos métodos, algunos razonamientos efectivamente en matemáticas que, por ejemplo, en naturales y en sociales no se pueden aplicar, porque no Exactamente. tienen este nivel de abstracción, no se puede generalizar a ese mismo Exactamente. nivel. Y uno de los errores, incluso dentro de la misma matemática, es cuando hay fenómenos que no se pueden generalizar. ¿Ya? Aunque nosotros quisiéramos generalizar, no se pueden generalizar. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Ya? Y, y otra de las cosas sobre lo que tú dices es la diferencia que existen en términos. Por ejemplo, para alguien que estudia lógica, desde el punto de vista de las ciencias sociales o desde el punto de vista de cualquier otra disciplina, hablar de enunciado y proposición para él es indiferente. ¿Ya? Y nosotros podemos ver y darnos cuenta que un enunciado y una proposición no necesariamente son diferentes en matemáticas. Entonces, hay que empezar a establecer diferencias y como nosotros, como nos estamos formando como maestros para ir a impartir clases, nosotros tenemos que también a nuestros estudiantes de bachillerato establecer esas diferencias. Es importantísimo que se establezcan esas diferencias. Desde que estamos empezando en primer grado, no, que eso es demasiado complicado para el niño. No, eso es un error. Eso es un error. A los niños y a los adultos y a todas las personas hay que decirles las cosas como son. Es decir, hay que decirles la verdad desde el punto de vista que son. Es decir, si yo voy a empezar a formar a una persona, yo tengo que empezar dándole definiciones claras, sin ambigüedades, sin que vaya a pasar o que vaya a ocurrir de que por alguna razón yo una definición se la doy ahorita y ya mañana no funciona. Es decir, yo tengo que establecer esas reglas claras de juego y eso tiene que ser desde el principio, no puede ser desde otro. Bien, gracias por el aporte, Evelina. Vamos a seguir con Joel. Ahorita, Carlos, ya. Ok, está bien. Vamos a seguir con Joel Profe, hace rato diciendo. la cuestión es que usted sabe que todas las demostraciones, usted tiene que usar definiciones o argumentos, proposiciones que sean verdaderas. Entonces, parte del problema que yo vi, bueno, yo personalmente, yo dije, bueno, tiene que ser la justificación, entonces, dime, Adalisa, tiene que ser en la definición, entonces, que tenemos problemas, o digo, en la justificación, usando proposiciones que no son verdaderas siempre, diría yo. No, el problema no es que no utilicen proposiciones que no son verdaderas siempre. Fíjate, lo que pasa es que no hemos llegado hasta allí, ¿no? Pero una demostración se basa en utilizar la definición de los conceptos y utilizar las inferencias lógicas. ¿Cuál es el detalle del asunto? El detalle de la demostración es que no necesariamente tú vas a aplicar una inferencia lógica literal como está descrita. Es decir, ¿con qué me refiero a esto? Lo que me refiero es que nosotros ya hemos visto o veremos que las inferencias lógicas se satisfacen en un sentido. El modus tollendo tollen, el modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens, ponendo tollens, en fin. Todas esas cosas son inferencias lógicas. Pero a la hora de utilizarlas, no las vamos a utilizar en su más pura expresión, ¿ya? Sino que se utilizan bajo una traducción en el contexto donde nosotros estemos desarrollando nuestra demostración. Me explico. Por ejemplo, este enunciado. Sea el triángulo rectángulo ABC, pruebe que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ahí tú pudieras establecer relaciones de inferencia
que no necesariamente tú lo vas a llamar poniendo opponent o yendo todo, sino que sencillamente tú lo que haces es tratar de buscar argumentos de tu definición de triángulo rectangular. Bueno, ¿qué satisface un triángulo rectangular? Bueno, satisface que tiene un ángulo de 90 grados, tiene dos ángulos que son agudos, etcétera. O sea, en base a esa definición es que tú vas a la implicación. Es decir, yo no puedo partir de la implicación que quiero demostrar para terminar demostrando lo mismo, que es un error comúnmente que ocurre. O sencillamente tienen un sí solo sí. Si este número solamente es divisible por 1 y por b, sí solamente sí, el número es primo. Entonces, ese sí solo sí es un bicondicional, y entonces también es otro procedimiento. Es decir, que lo que tienen que entender no es solamente cuáles son las formas de demostrar, sino de qué manera yo detrás de esos argumentos en realidad lo que tengo son inferencias lógicas, y eso no se aprende y no se enseña, eso se descubre, y se descubre a medida que vayamos avanzando. Yo recuerdo en la parte de teoría de conjunto que a veces utilizábamos para demostrar implicaciones en conjunto inferencias lógicas, y ni siquiera se estaban dando cuenta que la estaban utilizando, ¿ya? Pero cuando ustedes hacían la traducción de la pregunta, bien sea el enunciado que querían demostrar, a un lenguaje lógico, se daban cuenta, mira, pero es que aquí yo tengo esto y aquí aplico por esto y este es el argumento correcto. Es decir, tenemos que no solamente manejar el lenguaje lógico proposicional, sino también su derivación y también su contextualización. Es decir, que cuando yo tengo un enunciado, yo tengo que llevarlo a un contexto donde yo me maneje con proposiciones, y allí yo pueda ver cuáles son los procedimientos lógicos para obtenerla, y luego yo poder traducir eso. Es decir, que un ejercicio sería tomar una demostración, traducir esa demostración en lenguaje simbólico, darse cuenta cuáles son los pasos que se utilizaron, es decir, cuáles fueron las inferencias que se utilizaron para llegar a la conclusión, y luego tú traducir ese lenguaje en el lenguaje donde estaba desarrollada la demostración, y te vas a dar cuenta que eso es lo que nosotros hacemos, salvo que lo hacemos tan mecánico que llega el momento en que no nos damos cuenta de la situación. Pero eso sería un ejercicio súper interesante: agarrar una demostración y desglosarla, escribirla en lenguaje proposicional y poder construir a través de una derivación la conclusión, y después que yo tengo esa lista de derivaciones con la conclusión, traducirla al lenguaje donde estaba inicialmente la demostración, y nos vamos a dar cuenta que esos son los pasos que se dieron y que no hay un fallo en las argumentaciones, porque sencillamente las argumentaciones están soportadas en las inferencias lógicas. Ese es el deber ser, pero bueno, no necesariamente deberíamos hacer todo eso, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas se van aprendiendo poco a poco, no se aprenden de la noche a la mañana. Es decir, yo no le puedo decir que la primera vez que yo fui a un curso de matemática y me enseñaron a demostrar, yo salí demostrando como si fuese el experto más grande del mundo. No, eso lo da el bagaje, la soltura, es decir, muchas cosas hay detrás de eso, pero eso hay que hacerlo, hay que sentarse a hacerlo, y hay que reconocer los errores también. Dime, Evelina. Wandy, sí se escuchó casi todo, por si acaso. Dime, Evelina. Sí, profe. La inquietud que me surgió con el comentario de profe Euler, que yo es, a ver si entiendo, con el razonamiento, si yo lo analizo en función de las reglas de inferencia, yo puedo llegar a demostrar que el razonamiento en sí es correcto o no. No puedo demostrar con eso que la conclusión sea válida o no, porque según leí en el material, profe, aunque el razonamiento puede ser correcto, aún las premisas no sean válidas, no sean verdaderas. Exacto, pero nosotros en matemáticas, cuando hacemos una demostración, partimos de premisas que son verdaderas. No es que pueden ser no verdaderas, que son verdaderas. Y por eso en matemáticas se demuestran son solamente tautologías, no se demuestran todas las proposiciones.
Yo puedo tener proposiciones que van de premisas que no son verdaderas a una conclusión cierta y sin embargo el razonamiento que yo utilice para eso no tiene por qué ser, no tiene por qué ser falso. El razonamiento está bien, pero lo que está implicando dentro del contexto que se está trabajando no es cierto. Entonces, por lo tanto, ese tipo de fórmulas, como se llaman normalmente, no son del tipo tautología, por lo tanto en matemática no nos interesa demostrar ninguna fórmula que no sea una tautología. Si tú tienes un enunciado cuya fórmula tú la verificas y no es una tautología, te puedes evitar el problema de intentar demostrarla, porque esa fórmula no me va a valer que tú la demuestres, porque ya de hecho es falsa. Al tener premisa falsa, ya de hecho la conclusión es falsa. Profe, usted nos ha dicho algo muy interesante, profe. Ya yo sé que lo escribo primero como fórmula, averiguo si es una tautología y después sigo con lo demás. Es que eso se lo dije yo desde el principio. Las únicas fórmulas en matemática que se demuestran son las tautologías. Incluso todos los enunciados en matemáticas son tautologías. Claro, uno construye enunciados que no son tautologías para que ustedes intenten tratar de demostrar si eso es una tautología o no. Y podemos llegar a la conclusión de que no lo es. Exactamente. Y si no es una tautología, no tengo por qué demostrarlo. Pues, Profe, una pregunta en ese sentido. Dime, Carlos. En ese contexto que ustedes están hablando ahora, ahí sería importante el método del contraejemplo. Claro, cuando yo tengo una fórmula que no es una tautología, ahí yo voy a un contraejemplo. Yo tomo un contraejemplo, consigo un contraejemplo es un caso particular de ese enunciado que es falso, y entonces con eso yo demuestro que el enunciado que tenía no tiene por qué ser verdadero y no tengo por qué demostrarlo. Dime, Rubén. Continuando con los lineamientos del material, la siguiente definición que teníamos por ahí era argumento, y el material nos habla que podríamos decir que un argumento es como algo para definir una tesis o algo, pero en lógica llamamos argumento a una serie de premisas que están organizadas y la última es llamada conclusión. Hay diversas formas de argumento. Tenemos, como decía la compañera Evelina, algunas veces argumento válido o argumento inválido. Si todas las premisas son verdaderas, entonces lo llamamos argumento válido, y si hay alguna premisa que es inválida, que es falsa, entonces lo llamamos argumento inválido. Luego más adelante se habla de lo que son los orites, que están formados por dos premisas y una conclusión, y posteriormente también... Que te interrumpa. O sea, la idea no es recordar el material, porque el material lo conocemos. La idea es discutir sobre el material. Hacer discusiones más abiertas sobre las definiciones para tratar de explicarlas mejor o entenderlas mejor. ¿Ya? Porque el material lo tenemos todo, pero no vamos a repetir las definiciones que están ahí en el material, sino vamos a hacer una discusión más. O sea, lo que yo quiero en realidad es eso, una discusión más amplia de esas definiciones, que en realidad entendamos la definición, porque yo considero que uno de los problemas que más tenemos es que no entendemos la definición como es, con el concepto de la definición en sí, y entonces eso genera dudas y problemas a la hora de poder decidir en qué momento tengo un argumento válido, tengo un argumento inválido. Es decir, que estemos claros sobre esas definiciones, pues es básicamente lo que yo quiero. Pero está bien, eso me parece que está muy bien lo que están haciendo. Pero sí quisiera que esas definiciones las discutiéramos más a profundidad entre todos. O sea, que propongamos
discusiones más abiertas. Dime, Joel. Profe, Ya cuando pasemos de las proposiciones y cosas de eso, porque por ejemplo, siempre se ha dicho, ahora yo estudiando un poquito más profundo, porque son cosas que se le van a uno a la mano. Para mí era incorrecto decir que el no era un enlace, ¿entiendes? Y resulta que sí, cuando tú vas a la lógica profunda, sí. Entonces, ¿qué pasa? Los libritos esos que se quedan por arriba, esos autores no aclaran eso. Ya desde que una proposición tiene lo que es el no, ya inmediatamente se convierte en una proposición molecular, ¿entiendes? Y eso era algo que, por ejemplo, que estoy casi seguro que no era a mí solo que me pasaba. Y es una de las cosas que uno comenzando desde cero, como que si no empieza, como si no ha visto lógica nunca, no se le escapan. Ir estudiándola al paso. Y con estas Sí, discusiones, sí, esperemos que con esos estudios así minuciosos y estas discusiones se aclaren muchas cosas que uno tenía dudas. Bueno, esa es la idea, ¿no? Por eso es que tenemos 4 horas ahora a la semana. La otra cosa es que, por ejemplo, cuando lleguemos ya al tema de discusión que se llama de las demostraciones, se van a ver también, porque nosotros vimos, digo nosotros, porque, por ejemplo, hay un grupito que nos reunimos a estudiar. Las igualdades de proposiciones conjuntistas nosotros por lo regular, yo por lo regular, me gusta usar la doble inclusión, como que me siento más cómodo. Pero vi una serie de cosas, incluso vi un autor que decía, usando otro método que no sea doble inclusión, y había 2 métodos más. Y uno de esos, profe, es el que usted mencionó ahorita, que es llevando todo a enunciado lógico y usando el modo pone, el modo tonen, todas esas cosas, él la va usando y va poniendo la justificación. Por definición de esto, por ejemplo, se usaba la conjunción, definición de conjunción, la ponía ahí mismo. O sea, de una forma algebraica, él lo hacía. Entonces, No, esa es una forma conjuntiva, no algebraica. El problema de utilizar, ¿por qué yo el enfoque que se le da en el curso es el de doble inclusión? Primero porque es el más sencillo, ¿ya? Para demostrar. Y segundo, que ustedes todavía no tienen la habilidad para hacer o para saber cuándo tienen una equivalencia, ¿ya? Entonces, eso los limita al hacer demostración, porque ustedes hacen, posiblemente hagan pasos o argumentos de equivalencias que no necesariamente son ciertas. Entonces, ahí es donde viene el problema. Por eso es que el método que se les sugiere al principio de un curso de lógica que están aprendiendo es el método de doble inclusión. Hay 2 métodos más auxiliares, pero digamos que requieren un nivel de entrenamiento mucho mayor al que tienen actualmente. Entonces, por eso se recomienda utilizar el método de doble inclusión en la primera fase. Ya cuando ustedes se hacen más expertos en demostraciones y todas esas cosas, entonces ya podemos pasar al siguiente nivel y hacer las demostraciones por equivalencias lógicas. Y ahí entonces se utilizan las reglas del modus ponens de manera más directa y más inmediata, ¿ya? Pero bueno, eso es cuestión de avanzar e ir aprendiendo poco a poco. Todos los días ir aprendiendo algo más. Vamos a ver. Félix, sí, parece que fue a ti que quedó el internet pegado. Dime, Evelina. Profe, tengo una inquietud Ajá, sobre las premisas no afirmativas. Yo entiendo que una premisa no afirmativa, ok, no es una proposición, porque no dice, no afirma nada ni niega nada. Si recuerda que una Pero, proposición puede ser es una conjunción de premisas. ajá, pero yo, o sea, exacto, profe, ahora sí estoy más claro. Yo puedo utilizar solamente oraciones, por ejemplo, interrogativas para enunciar algo.
eso me acordó un poco la mayéutica de Sócrates, libros así, tipo Teídas y esas cosas. Entonces, profe, la pregunta mía concreta es, yo vi un ejemplo, ¿verdad?, que tenía de un silogismo, que era una proposición, bueno, una proposición afirmativa, una oración afirmativa, y la segunda premisa era una pregunta y la conclusión una pregunta. ¿Puede ser todo en pregunta, no? Puede ser todo en pregunta, pero recuerda que cuando tú preguntas, en realidad tienes detrás de eso una premisa afirmativa. Ujú. ¿Ya? Entonces, Ajá. entonces lo que hay es que transponer esa pregunta a una premisa afirmativa que esa premisa lleve dentro de su contexto la pregunta que tú te estás haciendo. Es decir, que tú te estés respondiendo la pregunta. Ujú. Entonces, no es correcto que yo escriba un silogismo todo en pregunta. No, no. Okay. Tengo que partir de una pregunta, una premisa principal Afirmativa. afirmativa. Claro, Ok. claro. Estamos descubriendo los errores. No, son cuestiones que se van aprendiendo poco a poco, no, no hay problema. Ajá, pero vamos a ver. Diga. ¿Ustedes tienen claro lo que es la diferencia entre un enunciado y una proposición? Bueno, la idea que yo tengo, profe, es que el enunciado puede cambiar su valor de verdad dependiendo de algunas circunstancias, si cambian algunas circunstancias, y la premisa no. Por ejemplo, si yo digo 3 más 5 es No, 8, proposición. una proposición, perdón, y una proposición no. Por ejemplo, si yo digo 3 más 5 es igual a 8, eso siempre va a ser así. No hay manera que yo lo cambie. Ahora, si yo digo, como en el texto está, en uno de los ejemplos, dice, Trujillo es el presidente de la República Dominicana, pero actualmente, en su tiempo lo fue, pero actualmente el presidente es Abinader. Exacto. Eso El es cambio de la situación. escribir Trujillo, Ajá. presidente de República Dominicana, es un enunciado. Exacto. Eso fue lo que Y escribir que 5 es un número primo, eso es una proposición. el proposición cuando algo nunca va a cambiar. Eso no va a cambiar nunca. Que 5 deje de ser un número primo, eso no va a cambiar nunca. Entonces, esa es la gran diferencia entre un enunciado y una proposición. ¿Ya? Y como en matemática, todos los enunciados tienen que ser, o sea, por el nivel de abstracción, tiene que ser correcto y verificable y todo eso. Entonces, en matemática, por eso, afirmativo, no hay nunca una diferencia entre enunciado y proposición, porque no hay ambigüedad. No, en matemáticas es donde hay diferencia. En las ciencias que no son matemáticas es donde no se diferencia enunciado y proposición. Ahora sí. Profe. Dime, José. Yo tenía una duda con respecto al enunciado y a la proposición, pero como ya usted aclaró esa parte, creo que no sería bueno abundar. Yo estaba confundido porque mientras yo estuve leyendo el material y estuve analizando, y mientras estuvieron hablando acerca del enunciado, yo volví a leer nuevamente para poder construir lo que quería decir, pero ya usted ha aclarado todo. O sea, una proposición nunca va a variar independientemente de, ¿verdad que no? No, una proposición siempre es afirmativa. Ok, siempre va a afirmar algo. Sí. O lo va a negar. O lo va a negar. Ok, mientras que... No tiene ambigüedad. Okay. O lo afirma o lo niega, sin ambigüedad. Okay. En cambio, un enunciado puede ser ambiguo. Ok. Por ejemplo, Trujillo, el presidente de la República Dominicana. Eso es ambiguo porque yo puedo decir que Trujillo si me lo dice, ahorita, actualmente no lo es, pero en 1940 sí lo fue. Entonces, es un enunciado ambiguo. O sea, cuando el conjunto de oración o la oración es ambigua, eso es un enunciado, pero no es una proposición. Pero en ciencias sociales y en cualquier otra disciplina, esa diferencia no se establece.
Ok, nada más lógica. En muchos textos ustedes consiguen como enunciado y proposición lo mismo. Exacto, sí, en verdad sí, porque yo estuve dando clases con unos libros que de prepara y veo que ellos repiten mucho lo mismo, repiten eso y y lo tienen como que una proposición y un enunciado lo mismo y todo. Pero El no texto es está lo mismo. mal redactado. No es lo mismo. Profesor, es decir, profesor, que el enunciado está condicionado. El enunciado está condicionado. La Y el proposición no enunciado es. se transforma en proposición cuando yo logro establecer su grado de certeza total o de validez de no certeza total. Ok, la proposición no está condicionada. ¿Eso es así o no es así? O sea, es así indiferentemente de lo que sea verdadero o sea Exactamente. falso. Sea verdadero o sea falta, a eso me quería referir. Ok. Ese es así. La proposición es como está allí. O sea, yo podría Bueno, decir, Carlos tiene el pelo largo. Es una proposición ambigua. ¿O no es así? Ok. Porque ¿a qué Carlos me estoy refiriendo? Sí, porque hay muchos Carlos, Incluso pudieran haber muchos Carlos de Jesús López. ¿Ya? que lo hay, profe. Entonces, por eso que digo que eso es un enunciado que puede ser ambiguo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que establecer es diferencia entre eso. Entonces, se están dando cuenta lo que estamos haciendo. O sea, esta discusión sobre esas definiciones es lo que yo quiero que ustedes se nutran, de que entiendan las definiciones como tal y empiecen a deshojarlas, porque esas definiciones es lo que nos va a dar a nosotros bien claro los fundamentos para poder pasar a empezar a estudiar la lógica proposicional. ¿Entienden completamente lo que yo quiero con esta discusión como la estoy dando? sí, Sí, claro, claro, profe. Claro, Perfecto. claro que sí. sí. Y profe, Es déjeme importante, profe. anotar eso, déjeme anotar Entendí eso. tanto, maestro, que me di cuenta que aún refiriéndose al mismo cargo, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, ok. Que aún refiriéndose al mismo Carlos, pudiera ser que se está connotando en una década totalmente diferente a esta, y en esa década Carlos no tenía el pelo largo. Ah, bueno, ahí yo tú lo estás viendo hasta más amplio de lo que yo lo mostré, pues. Entonces, yo entiendo ahí que marca una diferencia entre Claro. un enunciado y una proposición. Ahí entonces sería un enunciado. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que un enunciado puede ser ambiguo. Una proposición no es ambigua. O sea, esa es la gran diferencia en matemática, y yo hago el hincapié en matemática porque nosotros estamos estudiando es matemáticas. En matemáticas, un enunciado puede ser ambiguo. Una proposición no puede ser ambigua. O la proposición es cierta o la proposición es falsa. Pero no puede ser ambigua. ¿Entendés? Profe, Profesor, perdón. Dime. Escuche lo siguiente, para que me diga si es un enunciado o una proposición. Un lapicero sin tinta puede escribir azul. Eso se puede tomar como una proposición, ¿verdad? Eso es una Porque, ambigüedad. ok, Eso es una ambigüedad. es para tenerlo como ejemplo. Sí, sí, eso es una ambigüedad. ¿Quién más iba a hablar ahorita que... Profe, perdón. Le vamos a dar Joel, Daniel y Wandy, que fue como vi que se activaron los micrófonos. Usted escuchó bien, porque él está diciendo, un lapicero sin tinta puede escribir azul. Es que eso es falso, porque un lapicero sin tinta no puede escribir nada, ni azul ni nada. Es Pues, que sí, es una ambiguo. proposición. Sí, pero si se analiza, Joel, es una ambigüedad. Eso es una ambigüedad. No, o sea, yo, profe, desde mi punto de vista, yo no estoy poniendo wow, pero es que ya tienen una falsedad, ya, es una proposición. Bueno, O sea, exacto. Tiene una proposición falsedad. y es falsa. Es un enunciado, además, no es una proposición, es un enunciado, porque además es ambiguo. Porque ¿qué llamas tú lapicero?
¿Qué llamas tú Una lapicero? pluma de escribir, profe. Y luego, Una pluma ¿dónde de está, escribir. dónde está la tinta? Esa es tu definición de lapicero, pero para mí lapicero es un recipiente donde tú metes muchos lápices. Ok. No Ey, está necesariamente buena una esa. figura. O sea, Es es una relativo, ambigüedad. es relativo. Es ambigüedad. Y como es relativo, es ambiguo. En Ya matemáticas entiendo. no vamos a tratar con temas que sean relativos, sean ciertos o falsos, pero están allí. ¿Ya? Es una regla. Ya entendí completamente. Eso es como en física, el movimiento, que eso es Eso. relativo. Daniel. Que el polígrafo puede Sí, dejar- excelente, profe. Buenas esas aclaraciones porque yo realmente tenía mucha confusión con eso de enunciado y proposición. Muchos libros yo entendía que el enunciado era lo que solamente se refería a algo. Sin embargo, me doy cuenta y válida esas aclaraciones que el enunciado puede presentar ambigüedad, o sea, tú puedes tener falso o verdadero, mientras que la proposición entonces tiene que ser netamente falsa o netamente verdadera. Sin Muy ambigüedad. importante esos puntos, que no haya ambigüedad. Exacto. Dime, Wandy. Bueno, que los enunciados que vamos a utilizar en matemática podrían llamarse también proposición, porque lo que se van a utilizar matemáticamente no pueden tener ambigüedad. O sea que para la matemática, lo que nosotros no podemos decir como esto es un enunciado, esto es una proposición, porque no vamos a utilizar enunciados que no cumplan las condiciones para hacer proposiciones, porque no vamos a utilizar enunciados con ambigüedad. O sea, que prácticamente lo que vamos a utilizar son proposiciones. No sé si me entienden. Sí, en realidad lo que se utilizan son proposiciones. Sí, Profe. sí, básicamente porque cómo tú vas a hacer una demostración a partir de algo ambiguo. O sea, no Claro. va exactamente, por eso se Profe, una justifica. pregunta. Dime, Diango. Entonces, quiere decir que todas las proposiciones son enunciados, pero no todos los enunciados son proposiciones. A ver. Todas las proposiciones son enunciados y los enunciados no son proposiciones. Todas las proposiciones son enunciados, pero no todos los enunciados son proposiciones. Sí, Sí, creo que sí, porque Se cumple. hay una definición que dice que una proposición es un enunciado con valor de verdad o valor de mentira. Entonces, Pero- de hecho, las proposiciones son enunciados. Lo que pasa es que son enunciados sin ambigüedad. así Un, es. un aporte Dime, Juan. en esa línea por el criterio de inclusión, estaríamos diciendo que las preposiciones incluyen los enunciados, pero si vemos los enunciados, no todos los enunciados van a ser proposiciones. Exacto. No, claro está. Así es. Rubén, explicación del ejemplo 12. Cuando lleguemos allá, Rubén, con calma. Profe, escúcheme, Estamos- hay un diagrama que presentaba que hablaba sobre eso de la inclusión, donde decía que puede estar incluido parcialmente, puede estar incluido totalmente, donde presenta las flechas cruzadas. Ujú. Estaba viendo esa parte y ahí fue que pensé lo de las proposiciones y hablaba un ejemplo que decía, por ejemplo, todos los matemáticos beben. Ujú. Es un caso. Algunos matemáticos beben Ujú. o ningún matemático bebe. Estaba mirando ese caso donde hablaban de qué tan incluido puede estar un enunciado primario o algo así. Sí, pero eso tiene que ver más con mezclas de silogismo y todo eso. Que vamos a llegar allá. Joel es un matemático, por tanto bebe.
Muy bien. Entonces, Profe, dime. hace un rato cuando Junior estaba hablando del sorite, Junior. sí, alguien, Era Rubén. Rubén. Rubén, sí, escúchame, Junior. Hablaba de que tienen una misma posición y cosas. ¿Será que comparten una proposición que son dos? Yo más bien, no sé si lo entendí bien así, pero yo entiendo que son, ahí en un sorite tenemos dos argumentos. En un sorite es un argumento que incluye premisas y una conclusión. Es decir, que hay una cadena silogística en el medio. Ajá. Pero todavía estamos lejos de allá. Vamos a esperar a que llegar allá. Todavía estamos lejos. Bien, fíjense. ¿Ya se dieron cuenta de cómo es que vamos a llevar la clase? Completamente. Sí, claro. Eso es lo que yo quiero que la próxima clase tengamos. Es decir, quedamos en la discusión de argumentos. Entonces, la próxima clase, hasta aquí vamos a dejar la clase hoy, pero a la próxima clase yo quiero que empecemos con esta misma tónica de discusión. Es decir, yo quiero generar más una discusión que se entiendan, que avanzar, digamos, en el tiempo sobre el contenido que está allí escrito. Ya que grandes problemas que se detectaron el cuatrimestre pasado, incluso voy a hablar en general de todo el grupo, no solamente los que no aprobaron, sino en general todo el grupo, es ese razonamiento, es decir, esa forma de pensar que todavía está como que errada, es decir, están utilizando conceptos errados que pueden haber provenido de una mala lectura o lo que sea. Pero lo importante no es lo que pasó, lo importante es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es lo que yo quiero es que ustedes desglosen todas esas definiciones y la despedacen, agarran por pedacitos y la vayan entendiendo y vayan profundizando ese conocimiento lógico que es lo que necesitan ustedes aprender. ¿Ya? Es decir, este primer capítulo básicamente son las definiciones de todo lo que nosotros vamos a utilizar después en la lógica proposicional. Pero no podemos entrar a la lógica proposicional sin tener bien claro cuáles son las definiciones de la lógica en general. ¿Entendido? Entonces, pues vamos a dar la clase ya hasta aquí. La próxima clase es el día viernes, ¿verdad? Yo voy a tratar de entrar un poco más temprano, de las 7:30, para que nos alcance un poco más el tiempo y tratar de generar esta discusión y este tipo de debates que nutren las definiciones y nutren el aprendizaje sobre lo que es la lógica matemática. Entonces, bueno, yo voy a dejar aquí la grabación y deseándoles que tengan buena noche y que estén bien. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias.